Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. El café lechero es un clásico mexicano y a la vez un recuerdo de las migraciones y la diversidad cultural. Este café servido en vaso alto sobre el que se vierte leche espumosa desde una tetera debe sus orígenes a los migrantes chinos que se asentaron en México, abrieron un negocio y pasaron a formar parte de la sociedad mexicana. La comida china es popular en todo el mundo, pero sus influencias son algo menos conocidas. Por eso, en esta edición de América Ahora, viajaremos a México para conocer de primera mano el alcance de la influencia china en la gastronomía del país. Posteriormente les presentaremos una de las expresiones artísticas más típicas de Buenos Aires, el filete, un arte pictórico decorativo reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. No se reviertan, comienza América Ahora. En busca de la impronta china en la gastronomía mexicana. El filete porteño es una expresión socio-artística cultural que nace en Buenos Aires. La comida china es popular en todo el mundo, pero a menudo se pasa por alto su legado. De hecho, los ingredientes y las técnicas culinarias típicos de China se han extendido en todo el planeta, así como platos como el chop suey y los rollitos de primavera. Pero ¿realmente sabemos hasta dónde llega su influencia? El café lechero es un clásico mexicano. Es un café servido en vaso alto sobre el que se vierte leche humeante y espumosa desde una tetera. Es la respuesta de México al capuchino. Pero mientras que los mexicanos pueden beber con orgullo su café de autor, pocos se dan cuenta de sus orígenes, a pesar de la pista. Este estilo de café es típico de los establecimientos conocidos como café chino. Ivonne Campos es académica e investigadora principal de la Universidad de Zacala. Es una propuesta que nace desde la intención propia de los chinos, migrantes, cuando se asientan en México y tienen la posibilidad de abrir un negocio, de dedicarse a un oficio que ellos ya manejen, ¿no? Pero insertarlo en una cultura diferente, totalmente diferente a la de ellos, ¿no? De hecho, la orgullosa herencia mexicana del café lechero proviene de China, o al menos de la cultura que la migración china trajo a este país. Lo diseñan como una propuesta barata para un público que no tenía digamos, recursos amplios, ¿no? Que podían pasar y en 5 minutos les sirven su café muy caliente, grande además, porque es una porción generosa. Y el pan, ¿no? que acompaña al café, al pan, que además acá se conoce como pan chino. El pan lo hacen con manteca lavada, manteca de cerdo. Y la manteca lavada le da una consistencia al pan más densa que la de las panaderías mexicanas. Que hacen una combinación muy buscada y que nos gusta mucho a los mexicanos. La influencia de la cultura china en la cocina mexicana está profundamente arraigada, pero para la mayoría de los mexicanos es completamente desconocida. Lo que pones en la mesa es historia, pero no historia de 2 o 3 días, es una historia milenaria. El primer registro oficial que existe en México sobre la migración china data de 1874. En 1980, la práctica de la servidumbre por contrato, que traía a los migrantes a través del Pacífico con contratos laborales de 10 años, era común. Hacia 1910, decenas de miles de migrantes chinos habían cruzado el Pacífico para trabajar en la agricultura, la minería y la infraestructura de las Américas. Los antepasados de Alfonso Chiu, hoy presidente de la principal asociación cultural china del país,
estuvieron entre los primeros migrantes chinos en mudarse a México. Hoy en día su familia es propietaria de Shanghai Café, que trajo el café lechero a México. Mi abuelo llegó a México en 1898. De ahí se traslada a Tapachula, Chiapas, después a Oaxaca, posteriormente a Coatzacoalcos, Veracruz, y se integra a la sociedad de la Ciudad de México, inaugurando un restaurante. Los chinos ven la aceptación de este restaurante, de esta comida, de esta gastronomía china. Ha sido muy aceptada y entonces nuestros paisanos también ponen restaurante en ese barrio. Y así se inicia el barrio chino en la Ciudad de México. En la actualidad, el barrio chino de Ciudad de México constituye un bullicioso punto de encuentro cultural. Sin embargo, dada la amplia presencia de la influencia china en otras partes del país, como en las fronteras norte y sur, específicamente en las ciudades de Tapachula y Mexicali, México cuenta con decenas de miles de restaurantes chinos. De hecho, desde su llegada hace más de un siglo, la población china en el país norteamericano se ha disparado y hoy asciende a alrededor de 500.000 de personas. Tenemos muchas tradiciones en la familia mexicana y en la familia china. Sí, por eso, como somos dos países con mucha cultura y mucha tradición, nuestras sociedades empatan perfectamente. Sin embargo, la influencia china en la cocina mexicana se remonta mucho más atrás. Luis Chiu es chef en Asian Bay, uno de los principales restaurantes chinos de Ciudad de México. Mexicano de nacimiento, ve mucha influencia china en la cocina de su país natal. Pues sí ha tenido algo de influencia, más que nada en ingredientes. Desde la Nao de China, pues ha habido un intercambio muy importante, ¿no? Entonces, China pues le ha dado pues ingredientes muy importantes como el tamarindo, el limón, el arroz, cilantro. Sin esos ingredientes, la cocina mexicana posiblemente no sea lo que conocemos hoy en día, ¿no? Al igual que el limón, imagínate unos tacos sin limón o cilantro, que sin ellos pues no nos imaginamos ciertos platillos en México. A pesar de esta importante influencia, Luis dice que pocos en México se dan cuenta del alcance de la influencia china en la gastronomía mexicana. No, yo creo que no tienen mucho conocimiento. Ellos creen que son de aquí, pero difícilmente sabrán que provienen de China. Inclusive como el chamoy, en chino se le llama champeimui, y entonces ellos creen que el chamoy fue creado aquí en México, ¿no? El chamoy es un sabor omnipresente en México, una salsa dulce, picante y ácida, hecha de frutas secas, chile y limas, que se unta sobre frutas, patatas fritas e incluso se añade a la cerveza. Pero sus orígenes son chinos. De hecho, la etimología de la palabra chamoy proviene de su nombre en el idioma asiático, champuimui, que significa ciruela seca. De hecho, el chamoy es un dulce que usaban mucho los marineros para no marearse y pues evitar el vómito, ¿no? Entonces llegan los chinos con esta ciruela que es salada y endulzada, y pues esto fue modificándose y en México pues se apropió y ya fue cuando se le empezó a agregar un poco de chile. Pero mientras que la cultura y la cocina chinas han dejado su huella indeleble en México, el intercambio cultural va en ambos sentidos. Tanto es así que uno de los ingredientes más importantes en ciertas cocinas chinas hoy en día proviene directamente de México, el chile. Uno de los ingredientes más importantes que aportaron México a China ha sido el chile. Hay una región en China que se le llama Sichuan. Esta región comen muchísimo chile y el picante antes ellos lo utilizaban como una forma de ornamento, ya que estos chiles rojos parecen faroles chinos. Y pues ingredientes como estos han sido muy útiles en China. Es una herencia de valores compartidos, expresados a través de la comida, que nos vincula directamente con el pasado. Cuando tú estás comiendo en la mesa, estás compartiendo con tu familia, en ese momento estás viendo y saboreando, y el olor, ¿sí? Nos podemos remontar al pasado. Es el mismo olor que existía en el pasado. Los emperadores, ¿sí? Los emperadores aztecas, los emperadores de China, era lo mismo.
de eso disfrutaban. Por eso la familia alrededor. Para los chinos lo más importante es la comida, compartir en la mesa, porque somos unas sociedades no como cualquier otra. Somos unas sociedades unidas. Pero el intercambio cultural culinario no es un fenómeno resignado al pasado. Es un flujo constante que se mezcla y avanza en un mundo cada vez más conectado. Hay algunos negocios de comida china que no son cafés, sino que ya son este nuevo tipo de negocio que abren los migrantes más recientes. Empiezan a vender pan a vapor, los que en chino se llaman baozi, que son estos panes redondos que normalmente en China solamente había blancos, de color blanco, pero acá yo los he visto ya de colores, porque los tiñen de acuerdo al relleno, además los sabores muy mexicanos, ¿no? Una de cajeta, ¿no? Eso ya es una propuesta muy reciente de los chinos migrantes recientes y es una aportación reciente de la cocina china a la culinaria de las ciudades, ¿no? Yo les preguntaba, ¿ustedes creen que esto es cocina extranjera o ya es algo mexicano? Muchas personas me dijeron, no, esto ya es parte de nuestra cultura mexicana, porque tienen ellos ya mucho tiempo aquí, son sabores que nosotros ya conocemos y que a muchos de nosotros nos gustan mucho, ¿no? Ya el discurso de la multiculturalidad ha permeado de tal manera que las nuevas generaciones están mucho más abiertas a identificar esos elementos ya como propios. Un flujo cultural de ida y vuelta que hace que la diversidad sea universal. El filete porteño es una expresión socio-artística y cultural argentina, pero sobre todo típica de la ciudad de Buenos Aires. Nació de la decoración de los carros tilados a caballo en el siglo XIX y con los años se extendió a los colectivos y a la cartelería. En un acto de reconocimiento a un arte popular, en 2015, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. El filete porteño es una expresión socioartística, cultural, que nace en Buenos Aires a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en la época en que Buenos Aires recibe a millones de inmigrantes que vienen de Europa y la sociedad se nutre de sus diferentes culturas y se transforma. En ese nuevo contexto social florecen tres expresiones artísticas que hablan de Buenos Aires: el tango, el sainete en teatro y el filete. El fileteado se usa mucho en lo que es cartelería. El fileteador, además de saber pintar los ornatos, tiene que ser letrista porque se utiliza mucho en cartelería. Y además, muchas veces, la figura central es un retrato o un paisaje. Es una técnica que lleva años poder hacerla bien y que requiere trabajar todos estos aspectos: hacer pintura figurativa, un buen paisaje, un buen retrato y todo el universo de las letras y los ornatos. El filete nace en lo que es la decoración de los carros, que en ese momento se utilizaban para distribuir la mercadería desde los centros de abastecimiento, el puerto, el abasto, hacia los distintos barrios. Estos carros, que la mayoría eran de inmigrantes, los trabajadores, los decoran y decimos que la esencia del filete tiene que ver con celebrar la prosperidad en el trabajo. El fileteador toma lo que era el arte decorativo de principios de siglo, la herrería, la mampostería, todo lo que era la arquitectura de la época y la gráfica de la época, mismo los billetes, y toman los elementos como las hojas de acanto, las flores, los tríos de flores de 5 pétalos, de 4 pétalos, los dragones, y pinta los carros con el efecto de 3 dimensiones para darle como volumen. Y eso se va desarrollando como esa característica que hace al filete porteño a lo largo de los años y se convierte en la imagen, en una imagen urbana. Cuando se prohíbe la tracción a sangre en la ciudad, se pasa a los camiones, también en los colectivos. Sufre varias prohibiciones a lo largo de su historia, como dije antes, cuando se prohíbe la tracción a sangre, se produce una quema de más de 2.000 carros
en la ciudad, que nadie pensó que podían tener algún valor patrimonial, que hoy podrían constituir el Museo del Filete. Después también se prohibió el fileteado en colectivos por el año 75. Después viene el gran enemigo del filete, que fue el plotter por los años 90, que reemplazaba la mano del fileteador por estos calcos que eran rápido, económico. Y en ese momento se produce como una transición, como que ya los maestros fileteadores, muchos habían muerto. En sus inicios el filete porteño se transmitía de maestro a discípulo, eran pocos, era dentro de las carrocerías, y la nueva generación de fileteadores, por los años 90, con la aparición del plotter, empezaron como a tomar conciencia del valor patrimonial que tenía esta expresión artística, que tenía peligro de desaparecer. Entonces muchos, algunos se compraron plotter para poder seguir trabajando, y otros decidieron aferrarse a los pinceles y encontrar como nuevos soportes y nuevas alternativas, y ahí surge lo que es también el filete de caballete, que es los cuadros fileteados. Y los fileteadores abren las puertas de sus talleres y empiezan a dar clases como otro recurso, y también con esta conciencia y este deseo de que el filete porteño se preserve y siga su curso. Estamos trabajando sobre un modelo que tiene las claves, digamos, guarda la esencia del filete, una estructura cerrada con la hoja de acanto en un solo color, y demás elementos característicos del filete, como pueden ser las bolitas, la flor, el botón, la banderita. Estamos en unas clases iniciales, digamos, y estamos aprendiendo a partir de este modelo para que luego en las clases subsiguientes ellos puedan ya desarrollar su propio estilo bajo cierta estructura que guarda, digamos, la esencia del filete. Una esencia que prevalece por lo que nosotros consideramos el gusto popular, digamos. Comencé en esto pintando letras, trabajando por necesidad, y bueno, siempre miré el filete, me gustó, quería aprenderlo. Años después fui con un maestro que él me enseñó las claves del filete, me transmitió la esencia y el alma de ese filete tradicional que nos gusta, y bueno, a partir de ahí como que quise dedicarme exclusivamente a pintar filete. Vine acá a una feria en San Telmo hace como 20 años, estuve 20 años trabajando en una feria de artesanos, en Pasaje San Lorenzo y Defensa, en la esquina, y ahí como que fui desarrollándome. Una ventana al mundo que me ayudó a contactarme con mucho turismo, mucha gente de afuera en ese momento, y bueno, ya digo, eso me abrió las puertas a mí como fileteador. Después me apliqué un poco a la docencia y a transmitir el conocimiento, todo lo que había aprendido a través de los años, y bueno, y aquí estoy en la Asociación de Fileteadores dando clases. Hasta el año 1970 no habían registros ni fotográficos ni históricos del filete porteño. Es como que a nadie le había parecido que el filete porteño tenía algún valor patrimonial como para hacer un rescate de su historia. Nicolás Rubió y Esther Barugel fue un matrimonio de artistas que en esas épocas se interesaron mucho por el filete porteño, porque hablando con sus colegas notaron que a nadie le parecía que había arte popular argentino. Y ellos sostenían que el filete porteño era arte popular. Y empiezan a hacer una investigación, descubriendo aparte que no había ningún registro de nada, ni fotográfico ni histórico.
Entonces empiezan a tomar nota de los teléfonos que aparecían atrás de los camiones o los colectivos y van llegando a las distintas carrocerías o talleres donde trabajaban estos maestros y descubren un mundo interesantísimo donde sí era sumamente valorado dentro de puertas adentro, ¿no? Los fileteadores, los maestros como Carlos Carboni, León Ultroy, los hermanos Brunetti, Bogliotti, que eran enamorados del filete porteño, y ellos sí pudieron compartir con Nicolás y con Esther y brindar todo este testimonio oral que ellos tomaron nota de todo lo que dijeron, y con todo ese material se hizo el libro de los maestros fileteadores de Buenos Aires. Bueno, Nicolás Rubio y Esther Barugel organizaron la primer muestra de arte de filete porteño en una galería de arte. Lo sacan al filete porteño de la calle y lo ubican en otro lugar, que fue un movimiento muy interesante y funcionó, tuvo apoyo de la prensa, tuvo mucho éxito. Los fileteadores, que en ese momento eran ya personas de muchos años, tuvieron su merecido momento de reconocimiento. Fueron invitados a la radio, a los programas de televisión, y este libro, Los Maestros Fileteadores de Buenos Aires, es realmente un testimonio valiosísimo porque permitió que las siguientes generaciones de fileteadores tuvieran la posibilidad de conocer el origen del filete, de escuchar estos testimonios y de recibir la posta, ¿no? De sentir ese compromiso, porque uno, como escuché decir, solo ama lo que conoce. Y cuando uno lee el libro de los maestros y está en el camino de aprender a filetear, recibe ese legado, ¿no? Se enamora realmente de lo que significa el filete porteño y sentirse parte de algo que nos excede como individuos, que es el filete porteño en sí. Y bueno, con ese espíritu, con esa conciencia de grupo y esa responsabilidad como fileteadores de hacer cosas para preservar esta expresión artística que nos representa, nace la Asociación de Fileteadores. Cuando esta generación de fileteadores de los años 90 que empieza a pensar en generar acciones para preservar el filete, hacer cosas concretas, ¿no? A no esperar que eso ocurra solo. Así fue que en 2012 se organiza el primer encuentro de fileteadores. A Memo Caviglia, que fue un maestro fileteador de Mataderos, le ofrece una muestra individual en la reinauguración del Cine del Plata de Mataderos, y a él consideró que en ese momento era el momento de abrir el juego y de organizar, en vez de una muestra individual, una muestra colectiva, con todos los fileteadores que quisieran participar. Y bueno, así fue que desde ese año, todos los años, la Asociación de Fileteadores organiza el encuentro, que el primero fue de 45 fileteadores, el siguiente de 75, y a partir de ahí de 100 para arriba, fileteadores que enviaban sus obras desde las distintas provincias de Argentina, inclusive algunos que vivían en el extranjero, hasta el año pasado, que toda la situación de la pandemia nos obligó a cambiar el formato y hicimos nuestro primer encuentro virtual, que bueno, no hay mal que por bien no venga, porque fue muy interesante en otros sentidos, porque pudo participar gente que por ahí antes no iba a poder, tuvo una audiencia muy grande. Siempre los encuentros son muy concurridos. Lo hemos hecho los primeros, el primero en el Museo del Plata de Mataderos, el segundo, el tercero y el cuarto en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, y los siguientes en el Museo del Senado, el Museo Sarmiento. Y bueno, tenemos esta sede que queda acá en San Telmo. En esta sede damos clases, organizamos seminarios, hemos hecho otro montón de otras muestras además del encuentro. El encuentro anual es como nuestra columna vertebral.
es donde hacemos actividades específicas. Le otorgamos la Orden del Pincel, que es una estatuilla de reconocimiento a alguna personalidad destacada del ámbito del filete que consideramos que haya dado mucho por este arte. La pintura que se utiliza es esmalte sintético, ya que nace en lo que son vehículos, que es pintura industrial para exterior. Se utilizan los pinceles de pelo largo, pelo de oreja de vaca o de buey. Originalmente la técnica en su expresión pura es con sintético, con aguarrás, al aceite, pero hoy hay productos al agua que son por ahí menos tóxicos y que hemos pasado la mayoría a esos productos, pero la pintura es esmalte sintético. Y se realiza, como nace en el fileteado de carros, los carros tenían tenían paneles, entonces se diseñaba el panel de carro con hojas de acanto, flores, pajaritos, y se realizaba un espúlvero, que es como un papel de calco donde se dibuja en este papel, se perfora con un punzón y se transfiere esa figura a cada panel con una muñeca, que es una bolsita de tela con tiza molida dentro. Se golpetea y queda el dibujo sobre la superficie fondeada, y después se empiezan a pintar todos los fondos de cada color, y después con lo que llamamos yapán, que es barniz con pintura asfáltica, se genera el volumen dándole la sombra, y la sombra proyectada hacia el fondo, que despega la figura del fondo y le da como este efecto como en 3 dimensiones. Se utiliza mucho en lo que es cartelería, o sea, el fileteador, además de saber pintar los ornatos, tiene que ser letrista, porque se utiliza mucho en cartelería y es importante, las letras es todo un universo, y es muy importante que eso se sepa hacer bien, y además muchas veces la figura central es un retrato, un paisaje. Entonces, digamos, es una técnica que lleva años poder hacerla bien, y que requiere de todo esto, digamos. Requiere de saber hacer pintura figurativa, de pronto hacer un buen paisaje, un buen retrato, y después todo el universo de las letras y también los ornatos. También se está usando, se puede hacer sobre vidrio, digamos, sobre metal, madera, sobre los vehículos. Todavía se siguen algunas líneas de colectivo, a pesar de la prohibición que ya no sigue vigente, se siguen fileteando. Y bueno, también se pintan objetos, mates, termos, en fin, murales. Se utiliza el diseño del fileteado para el tatuaje, mucho. Si bien nosotros como fileteadores y desde la asociación tratamos de transmitir siempre el filete tradicional para que no se pierda ese conocimiento y esa esencia, el filete con el correr de los años va evolucionando y va modificándose, y está bueno que también eso ocurra. De hecho, bueno, se adapta a lo que son diseños de tatuajes, se hace en tiza. También los jóvenes que abordan el filete lo utilizan digitalmente, aprenden a trabajar y a dibujar filetes con todo lo que es el arte digital, que es el futuro. Entonces, bueno, nosotros nos parece importante que el que aprende a filetear conozca la técnica original y que después pueda romper con eso sabiendo con qué está rompiendo, para que, bueno, que no se pierda la esencia. Y con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.